Esta que ha estado allí, está ahora aquí, es César Dezfuli. César, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos cómo llegaste a dar con este traficante de personas. Fue una cuestión de estar en el lugar indicado y en el momento indicado. Yo en ese momento estaba entrevistando a uno de los refugiados que en ese momento pasaba por allí, como los otros miles de ellos que pasan cada día. Y mientras estábamos charlando, este tipo, un tipo serbio de aproximadamente 30 años, se acerca a nosotros con un mensaje en el móvil, escrito en árabe, que iba enseñando a la gente, intentando encontrar a alguien que pudiese leer en árabe y además hablar en inglés, para utilizarle de alguna forma como portavoz. Entonces, en ese momento le enseña el mensaje a Majid, que es el refugiado que en ese momento está hablando conmigo. Él lo lee, nos dice lo que ahí pone y entonces empieza la conversación y automáticamente nos empieza a contar cómo es el método que utilizan para transportarte desde Belgrado hasta Viena. ¿Y cómo? O sea, es decir, él te decía, yo te llevo en camión, yo te meto no sé dónde. O sea, él te daba detalles de lo que pensaba hacer. Sí, poco a poco lo bueno es que yo en ese momento estaba con Majid. Hay un momento en el que el tipo de la mafia le llaman por teléfono, entonces yo le digo a Majid que quiero grabar la conversación. Hasta ese momento no lo había hecho porque Majid no quería. Es un caso que se repite entre varios de los refugiados sirios que he encontrado allí. Tienen miedo a ser grabados y a ser fotografiados. Y él acepta. Entonces, lo bueno es que a partir de entonces él entra en el juego de preguntar. La conversación la guía él prácticamente. Y eso es muy bueno porque todas las preguntas que realiza son preguntas que para él son interesantes en caso de que él necesitase usar esos servicios. Entonces, él empieza a contarnos cómo es el proceso de ese camión que te lleva desde... Hay dos partes, digamos, bueno, tres partes. Hay un camión que te lleva desde Belgrado hasta la frontera, conducido por conductores serbios que dicen que conocen perfectamente el camino y que ahí no va a haber ningún problema. En la frontera espera una persona que les cruza a pie, que trabaja también con ellos. Son aproximadamente, dice, 6 kilómetros, se tarda unas 3 horas. Se cruza a pie por una parte de las fronteras que todavía no está del todo terminada. Y al otro lado, en caso de que todo vaya bien, y que de que la policía húngara no les capture, no pille las huellas y entonces su viaje se acabe, hay un camión con matrícula europea, no especifica de dónde, que continúa con el camino hacia Viena. ¿Cuánto les cobran? Ahora mismo 1.000 euros es lo que él decía. Lo que dice es que hace un año eran 200, pero termina diciendo que ahora son 1.000 porque varios de los conductores han sido capturados. Uno de ellos dice que está en la cárcel en Austria por 8 años. Y es 1.000 uno de por los persona, o sea, es decir, si va una familia de 3 personas son 3.000 euros. 1.000 por persona. Y la gente que está allí, que está huyendo de Siria, ¿tiene ese dinero para pagar a esta gente? Realmente sí, sobre todo la mayoría de ellos terminan consiguiéndolo porque al final ya han tenido que pagar otras mafias para llegar allí. Están las mafias que les cruzan primero, depende del caso, ¿no? Pero las que van desde Siria hasta Turquía primero pagan a una persona que les cruza esa frontera. Luego hay otras barcas que les cruzan de Turquía a Grecia y también pagan a esa gente en torno a 1.000 euros en ese momento. Ahora creo que está bastante más. O sea que tienen dinero, sobre todo los sirios que Perdóname, es difícil es alcanzar un acuerdo en este asunto en la Unión Europea. Y en España, porque sí. el Partido Popular se negó reiteradamente a firmar el pacto por la inmigración. César, me alegra haber escuchado a la vicepresidenta. Ojalá lo hubieran pensado lo mismo. La manera que tienen de operar allí los traficantes para ayudar a estas personas, a los refugiados sirios, a cambiar de país o a moverse, muchos de ellos hacia Alemania, también hacia Suecia, pero veíamos un testimonio muy curioso y es que no quieren llevar bebés, como si tuvieran de pronto algo de humanidad, ¿eh? Realmente acaba diciendo que en caso de que alguien tuviese un bebé sería negociable, porque una de las cosas que le dice Majid es que casi todas las familias que por allí tienen niños. Entonces, obviamente esas familias no van a viajar solas sin sus hijos y ellos lo saben. Entonces, él le pregunta a Majid en un momento si él tiene hijos. Majid no tiene, pero entra en el juego y le dice que sí, que tiene una hija de 4 años. Y él bromea diciendo que eso ya no es un niño, que digamos que ya tiene la edad suficiente como para poder viajar en esos camiones. Entonces, es todo relativo. Mientras haya dinero de por medio, yo creo que el viaje está asegurado en el caso de que alguien acepte entrar en esas mafias. Tengo 2 preguntas más. ¿Qué aspecto tenía esta persona que iba por ahí? Estaba bastante demacrado, era una persona de unos 30 años, se le veía cansado. Supongo que está todo el día trabajando en estas cosas, es conductor, entonces... Pero era una persona normal, la conversación fue completamente natural, se le notaba que tenía práctica, digamos, es algo que debe realizar cada día. ¿Y no había presencia policial allí donde se produjo esta conversación que nos estás contando? ¿No había policías que pudieran, digamos, detectar a esta gente que trafica con seres humanos?
hay tal descontrol en la zona, hay tantas personas que pasan por allí cada día que al final, en caso de que haya policías, están allí meramente para realizar un control de que las cosas no se vayan de manos, digamos.